¿Has notado alguna vez que los perros que más ladran son los que menos muerden? Existe una verdad salvaje en el silencio de aquellos que han aprendido a dominarse a sí mismos. Una brutalidad silenciosa que destroza más profundamente que cualquier grito desesperado. Hoy te invito a descender conmigo a las profundidades de esta paradoja, a explorar por qué el silencio del fuerte es infinitamente más devastador que el clamor del débil. Si esta reflexión resuena contigo, únete a esta comunidad de espíritus libres suscribiéndote y comparte en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas en esta travesía hacia la comprensión de nosotros mismos. Imagina por un momento a dos hombres frente a una traición. Uno grita, se desgarra, exige justicia, busca testigos de su dolor, convierte su herida en espectáculo público. El otro permanece en silencio, observa, comprende, acepta y continúa su camino sin voltear atrás. ¿Cuál de estos dos actos consideras más terrible? Te diré algo que quizás no quieras escuchar. El silencio del segundo hombre es un abismo que devora toda la verborragia del primero. Su calma no es pasividad, sino la manifestación más pura de una fuerza que ya no necesita validación externa. El hombre que grita busca algo fuera de sí mismo, busca que el mundo reconozca su dolor, que alguien más confirme que tiene razón, que la realidad se ajuste a sus expectativas de justicia. En su clamor hay una confesión involuntaria de debilidad. No puedo soportar esto solo. Necesito que otros me ayuden a cargar mi cruz. Cada palabra que pronuncia es una gota de su poder vital que se derrama inútilmente en el aire. Cada queja es una admisión de que su centro de gravedad reside en el exterior, en la aprobación ajena, en la conformidad con códigos morales que él mismo no ha elegido. Pero el silencio del fuerte tiene una naturaleza completamente distinta. No es el mutismo del cobarde que teme enfrentar la realidad, ni la resignación del derrotado que ya no tiene fuerzas para luchar. Es el silencio de quien ha comprendido algo fundamental, que su valor no depende del reconocimiento ajeno, que su fuerza no se mide por su capacidad de hacer ruido, sino por su habilidad de permanecer íntegro en medio de la tormenta. Este silencio es activo, es una elección consciente. Es la expresión más refinada de una voluntad que se ha apoderado completamente de sí misma. Cuando un hombre fuerte calla ante la injusticia, no lo hace porque acepta ser pisoteado, lo hace porque ha trascendido la necesidad infantil de que el mundo sea justo. Ha comprendido que la justicia es una construcción humana, un consuelo para aquellos que no pueden soportar la naturaleza caótica y amoral de la existencia. Su silencio es la demostración práctica de que ha creado sus propios valores, de que ya no necesita que la realidad exterior confirme su visión del mundo. Ha encontrado en sí mismo la fuente de su propia validación. Este tipo de silencio posee una cualidad magnética y perturbadora. Quienes lo presencian sienten una inquietud inexplicable, como si estuvieran ante algo que no comprenden, pero que reconocen instintivamente como superior. El silencio del fuerte no argumenta, no explica, no se justifica, y precisamente por eso es tan demoledor. No permite réplica porque no entra en el juego de la dialéctica. Simplemente es, y en ese ser puro hay una afirmación tan rotunda que vuelve insignificantes todos los discursos contrarios. Piensa en aquellos momentos de tu vida en los que has sentido la tentación de explotar, de gritar tu indignación, de exigir que todos sepan lo injustamente que has sido tratado. Ahora imagina que en lugar de ceder a esa tentación, hubieras permanecido en silencio, observando tu propio dolor como un científico. Observa un fenómeno natural, sin juzgarlo, sin resistirlo, simplemente permitiendo que sea lo que es. ¿No sientes acaso que habría habido más dignidad en esa contención que en todo el drama que podrías haber montado? El grito es siempre una apelación a algo externo. Es un ayúdame dirigido al universo, una súplica desesperada para que las fuerzas del mundo se alineen con nuestros deseos. Implica una fragmentación interna, una división entre lo que somos y lo que creemos merecer. El que grita se ha colocado en posición de víctima,
Ha aceptado que su bienestar depende de factores que están fuera de su control. En su clamor, hay una renuncia implícita a su propia soberanía. El silencio del fuerte, por el contrario, es una afirmación absoluta de autonomía. Es la declaración silenciosa de que yo soy suficiente para mí mismo. No busca cambiar el mundo exterior porque ha comprendido que el único territorio sobre el que tiene verdadero dominio es su propio interior. Su fuerza no radica en su capacidad de modificar las circunstancias, sino en su habilidad de permanecer imperturbable ante cualquier circunstancia. Ha logrado algo que la mayoría considera imposible. Ha hecho de sí mismo su propio refugio. Esta distinción se vuelve particularmente evidente cuando observamos las dinámicas del resentimiento. El resentido es aquel que no puede digerir una ofensa, que la rumia eternamente, que construye toda su identidad alrededor de la injusticia que ha sufrido. Su dolor se convierte en su tesoro más preciado, porque es lo único que le otorga un sentido de importancia. Necesita contarle al mundo su historia de victimización porque en esa narrativa encuentra la única forma de justificar su existencia. Su grito es interminable porque su herida se ha vuelto su razón de ser. El hombre fuerte, cuando es herido, experimenta el dolor con la misma intensidad que cualquier otro ser humano. La diferencia no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en su relación con ese sufrimiento. No lo niega, no lo embellece, no lo convierte en una cruzada moral. Lo acepta como parte inevitable de la experiencia humana y extrae de él todo el conocimiento que puede ofrecerle. Su silencio ante el dolor no es indiferencia, sino integración. Ha aprendido a amar incluso aquello que lo lastima, porque reconoce en ello una oportunidad de fortalecimiento. Imagina que pudieras vivir tu vida entera nuevamente, exactamente igual, con los mismos dolores, las mismas traiciones, las mismas injusticias. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? El hombre que grita ante la adversidad respondería con horror a esta pregunta. Su vida está construida sobre la premisa de que ciertos eventos no deberían haber ocurrido, de que su sufrimiento es un error cósmico que debe ser reparado. La idea de repetir eternamente esa experiencia le resulta intolerable porque no ha logrado encontrar valor en su propio dolor. El hombre del silencio fuerte, sin embargo, podría aceptar esa repetición eterna con serenidad, no porque su vida haya estado libre de sufrimiento, sino porque ha aprendido a extraer significado de cada experiencia, incluso de las más brutales. Su silencio ante la adversidad es la prueba de que ha alcanzado un nivel de aceptación tan profundo que podría soportar vivir exactamente la misma vida una y otra vez. Ha transformado cada herida en sabiduría, cada traición en fortaleza, cada pérdida en comprensión. Esta capacidad de aceptación radical no debe confundirse con pasividad o resignación. El hombre fuerte no permanece inmóvil ante la vida, simplemente ha aprendido a actuar desde un centro de gravedad interno, en lugar de reaccionar a los estímulos externos. Su silencio no es la ausencia de acción, sino la presencia de una acción más refinada, más consciente, más efectiva. Mientras otros desperdician su energía en protestas inútiles, él la concentra en transformaciones reales. Existe una diferencia abismal entre el silencio que nace de la derrota y el silencio que emerge de la victoria sobre uno mismo. El primero es hueco, desesperado, lleno de palabras no pronunciadas que se pudren en el interior. El segundo es pleno, sereno, rebosante de una paz que no necesita expresión verbal para ser comunicada. El primero grita internamente mientras calla externamente. El segundo ha encontrado tal armonía consigo mismo que el silencio se convierte en su lenguaje natural. Cuando observamos a aquellos que constantemente necesitan verbalizar sus logros, explicar sus decisiones, justificar sus acciones, estamos presenciando una forma sutil de debilidad. Su constante necesidad de comunicación revela una inseguridad fundamental sobre su propio valor. Buscan en las palabras lo que no pueden encontrar en los hechos, la confirmación de que están en el camino correcto. Su ruido es inversamente proporcional a su confianza real. El hombre verdaderamente fuerte ha superado esta necesidad de validación constante. Sus acciones hablan por sí mismas,
Y cuando hablan, lo hacen con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. Su silencio no es vacío, sino preñado de significado. Cada palabra que no pronuncia es una demostración de que no necesita el reconocimiento ajeno para saber quién es y qué vale. Ha alcanzado esa rarísima condición humana en la que ser y parecer se han fusionado en una sola cosa. Esta unificación entre ser y parecer es quizás el logro más elevado al que puede aspirar un ser humano. La mayoría vive dividida entre su realidad interna y su presentación externa, gastando enormes cantidades de energía en mantener una imagen que no corresponde a su esencia verdadera. El resultado es una vida fragmentada, ansiosa, llena de contradicciones y conflictos internos. Sus gritos son, en gran medida, el producto de esta división, la protesta desesperada de una parte de sí mismos contra otra parte. El hombre del silencio fuerte ha logrado integrar estas partes en conflicto. No tiene nada que ocultar porque no tiene nada de lo que avergonzarse. No tiene nada que demostrar porque no depende de la opinión ajena. No tiene nada que explicar porque sus acciones surgen de una coherencia interna tan sólida que se explican por sí mismas. Su silencio es la expresión natural de una personalidad unificada, de un carácter que ha alcanzado su propia completitud. Esta completitud no implica perfección en el sentido moral tradicional. No significa que nunca cometa errores, o que siempre tome las decisiones correctas según los estándares convencionales. Significa algo mucho más profundo, que ha aprendido a ser completamente responsable de sí mismo, de sus decisiones, de sus consecuencias. No busca culpables externos cuando las cosas salen mal, ni reconocimiento externo cuando salen bien. Ha asumido la autoría total de su existencia. Cuando un hombre así enfrenta la crítica, no siente la necesidad de defenderse porque su sentido de valor no depende de la opinión ajena. Cuando enfrenta el elogio, no se infla de orgullo porque tampoco deriva su autoestima de la aprobación externa. Su silencio ante ambos es la demostración de que ha encontrado en sí mismo una fuente de valoración más confiable que cualquier juicio externo. Ha logrado esa independencia emocional que es el verdadero signo de la madurez humana. Este tipo de silencio tiene un efecto profundamente perturbador en aquellos que aún dependen de la validación externa. Se sienten juzgados por esa calma, expuestos por esa serenidad, disminuidos por esa autosuficiencia. La presencia silenciosa del hombre fuerte actúa como un espejo que refleja sus propias inseguridades, sus propias dependencias, sus propias fragmentaciones internas. No pueden soportar estar cerca de alguien que ha logrado lo que ellos todavía buscan desesperadamente en el exterior. Por eso el silencio del fuerte es más brutal que cualquier grito. No ataca directamente, no acusa, no condena, pero su mera existencia es una crítica devastadora a toda forma de vida basada en la dependencia externa. Su tranquilidad expone la futilidad de toda la agitación circundante. Su certeza interior hace que todas las discusiones externas parezcan ruido sin sentido. Su autosuficiencia emocional revela la pobreza de aquellos que aún buscan en otros lo que solo pueden encontrar en sí mismos. No es de extrañar que este tipo de personas sean a menudo malinterpretadas, temidas o incluso odiadas. Su silencio es interpretado como arrogancia por aquellos que no pueden concebir una confianza que no necesite expresarse. Su calma es vista como frialdad por quienes confunden la intensidad emocional con la profundidad humana. Su independencia es percibida como egoísmo por aquellos que no han aprendido a ser verdaderamente generosos consigo mismos. Pero la verdad es que solo quien ha aprendido a darse todo a sí mismo puede dar genuinamente a otros. Solo quien ha alcanzado la completitud interna puede ofrecer algo valioso al mundo exterior. El silencio del fuerte no es el fin de la comunicación humana, sino su refinamiento máximo. Cuando finalmente habla, sus palabras tienen el peso de la experiencia auténtica, la autoridad de quien habla desde su propio centro, la credibilidad de quien no necesita convencer a nadie de nada. La verdadera revolución no se hace con gritos en las plazas públicas, sino con transformaciones silenciosas en el interior de los individuos.
El hombre que ha logrado dominarse a sí mismo, que ha trascendido la necesidad de validación externa, que ha encontrado en su propio silencio una fuente de poder más efectiva que cualquier discurso, ese hombre está transformando el mundo simplemente por existir. Su ejemplo silencioso es más contagioso que cualquier propaganda, más convincente que cualquier argumento, más revolucionario que cualquier manifiesto. Al final, el silencio del fuerte es brutal precisamente porque es real, no es una pose, no es una estrategia, no es un método, es la expresión natural de una forma de vida que ha superado la necesidad de aprobación externa. Es la manifestación espontánea de una fuerza que ya no necesita demostrar nada a nadie. Es el lenguaje de aquellos que han aprendido a ser completamente ellos mismos, sin disculpas, sin explicaciones, sin concesiones. ¿Y tú, que me has acompañado hasta aquí, de qué lado te encuentras? ¿Eres de los que gritan pidiendo que el mundo cambie para acomodarse a tus expectativas? ¿O has comenzado a sospechar que la verdadera fuerza radica en el silencio de quien ya no necesita que nada sea diferente de lo que es? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en las palabras que puedas pronunciar, sino en el silencio que seas capaz de sostener cuando la vida te ponga a prueba una vez más.